Bienvenidos una vez más a su programa en Evidencias. Estamos aquí pues gozosos en el espíritu, gozosos acá a través de esta plataforma televisiva del Canal 21 que pues hoy Dios nos permite nuevamente, de verdad que es por su voluntad que nos permite nuevamente estar aquí delante de ustedes en cada uno de sus hogares o donde quiera que estén viendo esta señal, de pronto en el lugar de trabajo, de pronto pasando alguna situación, que bueno, oramos para que sea restituida cualquier problema de salud o cualquier situación difícil por la cual esté pasando y de pronto estas palabras hoy atrapen tus sentidos, atrapen tu mente y puedan ordenar los pensamientos. Algo muy importante de ordenar los pensamientos en Cristo, ¿sí? Es que ordena los problemas. Y al ordenar los problemas, ordena tu cuerpo. Pasas a disfrutar pues esa santidad a la cual el hombre busca, estos vacíos que el hombre quiere llenar con algunas situaciones físicas, exteriores, positivas, negativas, pero ninguna es perfecta como lo es la palabra de Dios y la presencia de poder entender que la presencia de Dios tú no la buscas afuera como llenar un vacío, sino reconocerte a ti mismo que tú eres el templo de Dios, por lo tanto eres uno con Él, ¿sí? Y pasas a vivir esa vida que Él tiene prometida para ti, porque sí se puede. ¿Por qué la gente no la vive? Porque la gente busca por afuera lo que ya tiene. Por ejemplo, a ti se te pierden unas llaves y puedes buscar en todos lados de tu casa, en todos lados del trabajo, el vehículo, en alguna conjunto residencial o hasta en una ciudad entera tú la puedes buscar, pero si no te revisas que tú la tienes, nunca vas a sentir que la tienes. Entonces, esto es más o menos una alegoría para poder decirte que tú ya tienes la presencia de Dios. Por ejemplo, hay canciones que dicen desciende la presencia de Dios y no entienden el nuevo pacto. El nuevo pacto ya la presencia de Dios está en nosotros y todo aquel que por la fe, ¿sí? Que cree por medio de la fe en Jesucristo pasa a tener la fe de Jesucristo porque la fe en Jesucristo le revela que Cristo no está fuera de él, sino Cristo en nosotros es la esperanza, ¿sí? La esperanza es que tú sepas que Cristo está en ti, pero cuando ya está en ti ya pasa la esperanza y se vive la realidad de la vida de Cristo, ¿sí? Y eso es simplemente, aunque en el principio es un poco cuesta arriba, difícil, porque las cosas del Espíritu no son las cosas terrenales, las cosas del Espíritu son las cosas celestiales y espirituales, que no es más sino el conocimiento pleno de la gloria de Dios predicada por Jesucristo al apóstol Pablo, ¿sí? Cuando hablamos del apóstol Pablo no hablamos de la carne, el velo de su carne, ¿sí? Sino del Espíritu Jesucristo que enseñó en él, ¿sí? Porque si Cristo viene a tu vida y tú permites, ¿sí? Permites que nada interrumpa esa enseñanza perfecta de Dios, es Dios mismo el que está enseñando. Entonces no estamos pendientes del velo de la carne de un apóstol, sino estamos pendientes del Espíritu que habitaba en él y enseñó. Eso es algo muy importante. ¿Por qué? Para que poder madurar tenemos que ver que Dios puso ese tesoro que es Cristo en nosotros en envases de barro, unos de deshonra, otros de honra, pero Dios es el que tiene todo el control, tiene toda la voluntad, ¿sí? Para poder desarrollar la vida espiritual de cada quien con el propósito de Dios. A veces uno cree, no, Dios valida mi propósito, pero si es de un deseo de la mente propio, es tuyo, por lo tanto no es el de Dios, aunque Dios pueda ayudar ahí, ¿sí? Pero Dios tiene un propósito más elevado que cualquiera que el hombre se proponga,
Sí, dice que toda obra de hombre es una obra de la carne que Dios aborrece. Es tremendo porque Dios envía su Espíritu para confirmarnos en su voluntad buena, que es buena, agradable y perfecta. ¿Sí? Entonces, cuando nos confirma, no nos está mandando a buscar la voluntad de Dios, si nos está mandando a confirmarla, o sea, a comprobarla. Nos está diciendo, comprueba mi voluntad. ¿Cómo se comprueba? Algo que puedes comprobar es algo que ya conoces. Recuerde que el Evangelio es una escogencia desde antes de la fundación del mundo, una sabiduría predestinada desde ese tiempo antes de la fundación del mundo, cuando éramos espíritu en Dios. ¿Sí? Ahora somos ahora espíritu en Dios, pero hubo una separación del conocimiento. El hombre se separó de Dios en el conocimiento pleno. El hombre cayó y comenzó a formar una mente natural que lo apartó de Dios y comenzó a ver a Dios por fuera y comenzó a buscarlo por afuera. Por eso el resultado es que le dicen en el sistema religioso del engaño a la persona que Dios está en templos hechos por mano de hombres, cosa que todo lo contrario dice la Escritura, que Dios no habita en templos hechos por mano de hombres. Dios habita en su propio templo y el templo que Él hizo es el cuerpo de cada quien para Él habitar. Entonces tú tienes que estar consciente para poder confirmar qué significa que Dios vive en ti, porque tú eres el templo, o sea, el cuerpo de Dios en la tierra. Vamos a un corte comercial y retornamos. Bueno, continuamos en este segundo segmento de su programa en Evidencias. Estábamos haciendo un repaso de no ignorar, ¿sí? Venía meditando eso de camino acá a la grabación. Y dice, ¿acaso ignoráis que ustedes son el cuerpo de Cristo, son el templo de Dios? Y mucha gente lo ignora, de verdad. A veces pasamos muchas veces por esa escritura y no se nos abre el entendimiento para saber que de verdad que sí ignoramos. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, ¿cuánta gente no está en un sistema religioso, que viene antes de la cruz, que es conocer a Jesús según la carne, que se le dijo a Pablo que si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conozcamos así? Y es traer ese evangelio que llegó hasta la cruz, llamado la circuncisión, traerlo después de la cruz, y enseguida se dice que el velo, cuando se conviertan a Cristo, el velo les será quitado. ¿Sí? Y de verdad que cuando usted vive enfocado en el sistema religioso, que por su mayoría es judaizante o del antiguo pacto, de la mente de Moisés, no la mente de Cristo, pues el velo está ahí. ¿Sí? Muchos duramos tiempo buscando a Dios fuera de sí mismo, ignorando que somos el templo del Dios viviente. ¿Sí? Dice que Dios no habita en templo hecho por mano de hombres. Entonces, cuando salimos de esa ignorancia, como que comenzamos a ver que todo era de adentro hacia afuera. Comenzamos a despertar cosas que no entendíamos. Pasamos a que se nos reveló la palabra y comenzó Dios a juntarnos con personas que ya andaban en ese conocimiento. Y Dios comienza a alimentar ese conocimiento, porque resulta que eso no es todo. Resulta que hay muchas cosas que habíamos ignorado, ¿sí? Cosas que se ha ignorado hace más de 2000 años, es que el pecado se acabó, se fue destruido en la cruz, y hace más de 2000 años no hay pecado en la tierra, ¿sí? Que se cumplió la promesa que Dios hizo a través del profeta y dijo, en un día quitaré el pecado de la tierra. En el día de su muerte, con su muerte Él quitó el pecado de la tierra en la cruz, desde la cruz. Y otra cosa que ignorábamos también hace más de 2000 años, que conforme a lo que dice Hebreos 2.14, que está escrito ahí hace más de, bueno, esas cartas fueron escritas aproximadamente en el año 65 o algo así, o un poco antes, después de la resurrección, después de la muerte y la resurrección en la cruz, y habían estado ocultas. Hebreos 2.14 nos regala este misterio tajante y poderoso. Dice que
por lo tanto los hijos participaron de carne y sangre. O sea, te está diciendo el Espíritu que tú eras hijo antes de tener cuerpo físico. Y luego dice, Él también participó de lo mismo. Dios se manifestó en carne, ¿sí? Él también participó de lo mismo para destruir. Mire, para es una palabra de propósito, o sea, una definición por el cual Él vino en un cuerpo semejante al de pecado, para destruir al que tenía el imperio de la muerte. Por eso dice la misma palabra, dice que la muerte reinó desde Adán hasta Cristo, ¿sí? Porque Él le quitó el imperio a la muerte, ya no hay más muerte después de la cruz. Entonces dice, para destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. ¿Quién tenía el imperio de la muerte? El diablo. Ya no lo tiene, lo tenía, y él fue destruido, aniquilado para siempre y sin memoria en la mente de Cristo. ¿Sí? Eso hay que ratificarlo, que la mente de Cristo no tiene memoria de lo que Él destruyó en la cruz. ¿Sí? Por eso dice, jamás me acordaré de tus pecados. ¿Por qué? Porque no hay pecado, no te puede ver en pecado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que no tienes es la información, no tienes la información correcta. Te venda una información mezclada, una información que te pone en pecado todavía, te pone con Satanás como león rugiente, te pone en una situación como si Cristo hubiera muerto en vano y no hubiese logrado nada. ¿Sí? Entonces eso es el engaño de todos los sistemas religiosos o todas las religiones. Llámese como se llame, la que usted conozca, que lo pone a buscar a Dios por fuera de usted mismo en un templo hecho por mano de hombres, es engañosa. ¿Sí? Ha venido engañando a las masas durante mucho tiempo, ha venido trayendo engaño, ha venido trayendo una mezcla de ley y gracia que destruye o que hace caer de Cristo al creyente. Lo mismo que le pasó a los Gálatas, lo mismo que le pasó a los Éfesos, a Corinto, ¿sí? A Filadelfia, Teatira, Esmirna, todas estas iglesias que el apóstol Pablo les había dado esta revelación de que ellos mismos eran la iglesia, que no eran las paredes, de que Cristo estaba ya en ellos y que vivieran la realidad de la vida de Cristo, porque en Cristo no hay griego, ni judío, ni hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre, ni ciertas cosas que él pone el ejemplo, mostrando de que no hay otra clase de vida que no sea ser Cristo en sí mismo. ¿Sí? Estando en Cristo, pues somos Él mismo. El que está en Cristo es Cristo mismo. ¿Por qué? Porque ya no vive Él. ¿Sí? Recuerde que esta frase del apóstol Pablo dice que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Sí? Que todo lo que Él hacía no lo hacía por su propia cuenta, sino era la gracia de Dios obrando en Él. Porque Dios habitaba ahí. Entonces Dios, en este hombre que fue arrebatado al tercer cielo a oír las palabras inefables de Dios y volvió hablándolas, o sea, Él dejó de ser humano, ¿sí? Él vino en ese cuerpo, pero vino con un conocimiento de Dios. Y Él comenzó a hablar como Dios habla, comenzó a resolver como Dios resuelve, a ver como Dios ve, comenzó a corregir como Dios corrige. Entonces todas esas cosas no las entendíamos, estaban ocultas. ¿Por qué? Porque primero era la apostasía, como lo dijo el apóstol: cuando yo sea quitado vendrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. En otro lugar dice: cuídate de los perros que desmiembran el cuerpo. En otro lugar dice que son contumaces y que hablan vanidades, y habla de los que hablan las vanidades mayormente, que eran los de la circuncisión, o sea, los apóstoles que él escogió antes de la cruz. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos no abandonaron la ley y la ley se enseñorea de la carne. Entonces, ¿cómo llegaron ellos allá hablando de ley para enseñorearse de las iglesias que el apóstol a los gentiles ya había edificado en la gloria de Cristo? Entonces, todas estas cosas no las conocíamos, no se habían hablado durante todo este tiempo. ¿Por qué? Porque cuando el apóstol Pablo fue quitado, ¿sí? Él fue dado a muerte, fue decapitado en Roma, la mente de Cristo dejó de operar, el resto de iglesia cayó en la apostasía que traían los que traían la ley, que hemos dicho y hemos expresado en anteriores programas, que Gálatas 2, del 1 al 17, revela quiénes eran los que andaban en el evangelio de error, ¿sí? Quiénes eran los que andaban simulando, haciendo creer que estaban en la gracia, pero lo que enseñaban era ley. Quiénes eran los de reputación que nada le enseñaron al apóstol Pablo, y esta serie de personajes, ¿sí?
como Pedro, Juan, Santiago, Judas, que se enseñorearon de lo que Pablo venía haciendo en el trabajo en Cristo, que era a los gentiles edificarlos sin ley, porque a los gentiles no se les podía dar la ley que era de los judíos, ¿sí? No se les podía dar la ley que era de los judíos. Entonces estos gentiles tenían que ser edificados en la gloria de Cristo, diciéndoles que ya Satanás había sido destruido en la cruz, que la ley no era para ellos, que ya que no hay pecado en la tierra, que no hay Satanás, no hay enfermedades, no hay maldiciones, y que la cruz había triunfado sobre todos los enemigos de Dios. Entonces, al haber sido, si hubiésemos sido edificados en esa revelación completa, ¿sí? No diciendo, como de pronto dice mucha gente, que la cruz no fue suficiente, que al sacrificio, o sea, que para Dios fue perfecto, pero para el hombre no fue suficiente. No, querido amigo, para Dios fue perfecto, y Dios vio que en el hombre el conocimiento pleno de ese sacrificio iba a ser perfecto para que el hombre reinara en vida. Entonces, al haber sido edificado con esa mentira de que la cruz no hizo nada prácticamente, sino que Cristo murió por morir, como por deporte, y no hizo nada, no quitó el pecado, no quitó las maldiciones, no quitó la enfermedad, no destruyó a Satanás, no destruyó el pecado, no destruyó el hombre de pecado, no destruyó la mente natural, sino que como que no hubiera hecho nada. Se le sigue diciendo a la gente en el sistema que la gente es una llaga podrida, que es un trapo de inmundicia, que no es digno de nada, pero resulta que Dios dice así. Hebreos nos revela y nos dice que con un solo sacrificio fuimos limpios para siempre, hechos perfectos para siempre. En otro lugar dice a la congregación de los espíritus hechos perfectos. En otro lugar dice que somos más que vencedores. En otro lugar dice que Dios nos limpió, nos redimió, nos lavó con su sangre y nos hizo justos, ¿sí? Dice que nos dio la mente de Cristo, que nos hizo el cuerpo de Cristo, que somos hueso de sus huesos, carne de su carne, ¿sí? Sangre de su sangre. O sea que prácticamente lo que significa estar en Cristo es que somos Él mismo, ¿sí? Un mismo espíritu en todos los cuerpos que han podido alcanzar esa madurez espiritual de entender que Cristo en nosotros es la realidad de la vida ahora. Prácticamente, mire, hay esto importante. Por ejemplo, la gente habla del fin, ¿no? Que cuando venga Cristo viene el fin, ¿sí? Viene el fin, vino Cristo, viene el fin, ¿sí? Cuando venga Cristo a cada uno, viene el fin. ¿Viene el fin de qué? De una vida natural, y pasa a tener vida realmente, porque Cristo es la vida, y si viene la revelación a ti y comienza a vivir, y Cristo se despierta en ti y comienza a manifestarse, pues estás viviendo la verdadera vida. Entonces no es ningún fin, más bien es un inicio de disfrutar la verdadera vida, porque te habías perdido yo no sé cuántos años viviendo una vida ficticia, una vida bajo una programación sistemática del hombre caído, ¿sí? Que le llama de muchas maneras que parecieran buenas. Por ejemplo, sistema educativo, sistema económico, sistema político, sistema religioso, sistema cultural, sistema social, y pareciera muy importante o de verdad muy objetivo, pero ninguna de estas cosas ha solucionado nada en el planeta. Cada vez se pone peor, unos contra otros, todos contra todos, y queriendo tener la razón o la verdad. Pero no, amado hermano, amado amigo, la razón la tiene la palabra del reino de Dios, que está escrita en misterio en 14 cartas desde Romanos a Hebreos. Vamos a un corte comercial y retornamos. Continuamos en este tercer segmento de su programa en Evidencias. Agradecido de Dios plenamente porque usted nos sigue acompañando. Oramos en espíritu. Bueno, somos Casa de Oración Continua, confesando la palabra, confesando el Evangelio de la Gloria, de verdad llegando a su corazón, que Dios pueda atrapar por el Evangelio de la verdad
despertar a todos los que han sido predestinados para el conocimiento pleno de Dios, y puedan distinguir la sombra de la luz y puedan separarla de sus mentes para que sea limpio el templo. Algún salmo que me gusta decirlo a mí es uno que leí hace mucho tiempo y quedó como una estaca en mi mente, y es en el tercer día, en las primeras horas de la mañana, yo acabaré la maldad de toda mi casa. ¿Y cómo la iba a acabar? Revelándoles que en la cruz fue quitada la maldad, quitado el enemigo, destruido el pecado, destruido el hombre de pecado. O sea, revelando ciertamente para que se tome en serio la palabra de Dios, que por ejemplo, Romanos 6:6 te dice que tú estás muerto al pecado. ¿Y qué siente un muerto? Nada. Entonces, ¿por qué la persona obra en mala conciencia o en deseos engañosos haciendo lo indebido? Porque no está convencido de que está muerto al pecado. Porque aunque Cristo está en ellos, no les ha venido el entendimiento que les da poder para tener dominio propio, ¿sí? Para no tener un espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. El espíritu de poder es el espíritu de la gracia, porque el evangelio es poder de Dios y el evangelio es la gracia de Dios. La gracia de Dios es una persona llamada Jesucristo, ¿sí? Que todo aquel que recibe o despierta o entiende ese conocimiento, pues forma el carácter de Cristo. Ahora yo le pregunto, si tú eres formado, ¿sí? Aunque hay algo importante, por ejemplo, cuando dice que Cristo está en nosotros y que en Cristo habita la plenitud de la deidad, de la gloria de Dios, está diciendo que ya la formación de Cristo está completa habitando en nosotros, ¿sí? Lo que sucede es que no la manifestamos porque no hemos reconciliado el entendimiento pleno y no hemos transmitido el manifestar. Pero ya estamos manifestando. ¿Por qué? Porque mire, todo lo que usted manifiesta, todo lo que lo rodea, lo que se le manifiesta alrededor, es algo que usted manifiesta, ¿sí? Pero cuando se ordenen los pensamientos en la mente de Cristo, se ordenen tus situaciones exteriores, tus problemas, se ordene las palabras, porque también si te ordena el pensamiento Cristo en su mente, pues ya no salen tus palabras, sino las palabras de Dios. Entonces ordena todo eso en ti y comienza a ordenar tu cuerpo, ¿sí? Al ordenar tu cuerpo, comienza a ordenar todo lo que te rodea, porque resulta que al ordenar tú, ya no atraes las cosas que no son del Espíritu, sino al ordenarte en el Espíritu Santo de Dios, de la gracia, comienzas a vivir por afuera o a traer por afuera lo que el Espíritu Santo es. Y eso se llama reinar en vida, ¿sí? Reinar. Entonces ya eres salvo, tu espíritu ya es salvo, además nunca se perdió porque el espíritu fue guardado por Dios y es perfecto, ¿sí? Y ahora Dios te salva del día a día, de cualquier situación, de cualquier cosa. Por ejemplo, el enemigo, lo hemos dicho, el enemigo de la fe son los ojos naturales, ¿sí? Entonces tú ves las noticias y ves que todo está peor y se pone peor y peor y peor y peor, pero la fe te dice que tú eres ciudadano del cielo, ¿sí? Que Dios se encarga de todas tus necesidades. La fe te dice que Dios se llevó todas las enfermedades en la cruz, que es una promesa para ti, para que la vivas hoy. La escritura te dice que tú eres redimido, que eres perfecto, que Dios te hizo perfecto con un solo sacrificio. Entonces tú comienzas a confesar esto, ¿sí? Así veas otra situación, en los ojos naturales están viendo otra situación, pero tú comienzas a creerlo acá y se activa la verdad de Dios en ti, ¿sí? Yo pues he experimentado eso, vivo esa vida, ¿sí? Para mí yo pensé que era imposible lograr vivir una vida piadosa de verdad delante de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno fue programado para el engaño, para engañar, para vivir desordenadamente en pasiones desordenadas del cuerpo, ¿sí? Y yo pensé que era imposible, pero ahora después de que entiendo muchas cosas y que Dios me ha convencido de una y de otra manera, me ha afirmado en este conocimiento que es la gracia de Dios, me doy cuenta que sí se puede, que no es imposible, que no es imposible. ¿Por qué? Porque cuando tú dejas todo en las manos del Espíritu, el que anda por el Espíritu no tiene condenación alguna. Y eso es verdad, no hay condenación para el que está en el Espíritu. ¿Por qué? Porque después de la cruz somos eso, Espíritu.
Nuestro cuerpo se vuelve espíritu y nuestra alma se volvió espíritu. ¿Por qué? Porque ahora somos espíritu vivificante. Entonces, ¿qué hacemos? Recibimos la palabra de Dios, la recordamos, esa sabiduría predestinada, y la damos. Eso nos hace espíritu. ¿Por qué? Porque la palabra es espíritu que da vida. Por eso Jesucristo resucitó de los muertos, ¿sí? Y ahora habita en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él, al ser espíritu y al haber destruido el pecado, a Satanás y todo lo que era contrario a nosotros, legalmente puede estar dentro de nosotros. Antes venía y visitaba a un profeta, le daba una palabra y salía de él, ¿sí? Ahora no. Ahora nos resucitó juntamente con su Hijo y nos integró a su cuerpo espiritual y todos hacemos parte de él por un mismo espíritu llamado el espíritu de la gracia. El espíritu, y todo se trata de un espíritu de conocimiento pleno, el cual el apóstol Pablo plasmó en unas cartas, quiso enseñarlo, lo colocó, pero él fue quitado y luego la sombra agarró todo ese sistema. Y es lo que conocemos hasta hoy. Por ejemplo, una fe híbrida. ¿Qué es una fe híbrida? Una fe híbrida es la que te dice que tienes pecado. ¿Sí? Conozco mucha gente que hasta lo entiende. Entiende que ya Dios quitó el pecado de la tierra, pero le dice a otro que tiene pecado. Entonces, conoce, pero no ve como Dios ve. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si usted lo alcanzó esta palabra lo hace perteneciente a la fe de Jesucristo. Cuando usted tiene la fe de Jesucristo, usted ya no se le puede conocer en pecado. Ni antes, a la persona antes, lo que está es en ignorancia del conocimiento pleno de Dios. Por eso dice que ¿quién les dirá si nadie habla y nadie predica y nadie ha sido enviado? ¿Sí? Pero ahora nosotros hemos sido enviados en este tiempo a alcanzar, ojalá, la mayoría de personas en la tierra que puedan entender qué identidad tienen, que son Jesús resucitado en sí mismo, que puedan entender de qué nos libró en la cruz Dios. Dios nos libró en la cruz de pensar que estamos separados de Él. No, la cruz nos hizo ver que somos Él mismo porque todos estamos en Él. Como Él es, nosotros estamos, nos movemos y somos, dice el libro de los Hechos. ¿Sí? Entonces, siempre entendiendo quiénes somos. Lo que no se puede perder en ti es la identidad celestial. Tú tienes una amnesia, no habías... ¿Qué es tener una amnesia? Tener una amnesia es creerte que tú te llamas, por ejemplo, Carlos Julio. ¿Sí? Entonces tú te formas una mentalidad con ese nombre, bajo unas éticas morales del hombre, educación humana, religiosa, póngale social. Y tú crees que esa es la verdadera vida, pero Dios viene a decirte que no, que tu verdadera vida es que tú eres un cuerpo, no eres un cuerpo temporal, sino un espíritu eterno que está habitando un cuerpo temporal, pero tú eres espíritu. Eso es lo que somos. Y ese espíritu tiene un nombre y se llama Jesucristo. Vamos a un corte comercial y retornamos. Bueno, continuamos acá en su programa de Evidencias. Gracias por continuar con nosotros. Recuerde que Evidencias está dedicado a evidenciar la palabra que está después de la cruz. ¿Sí? Entendiendo esto, en el libro de Lucas, en el capítulo 25, por ahí cerca del versículo 45, Jesús le dice a unos discípulos que van camino a Maús que todo lo que estaba escrito de él en la ley, en los profetas y en los salmos se cumplió. ¿Sí? Que era necesario que se cumpliera en él, o sea, que era el cumplimiento de todo el antiguo pacto. Dice Romanos, dice que él fue entregado a la circuncisión para que conocieran la verdad, ¿sí? La cual se le había hecho por medio de promesas a los padres. ¿Cuáles padres? A los judíos. Ahí que estuvieron en el desierto, se le habían hecho esas promesas de que vendría el Salvador, ¿sí?
y Cristo fue el cumplimiento de ese evangelio antes de la cruz hasta la cruz de Cristo, para pasar en el nuevo pacto a un evangelio nuevo y mejor, dice la palabra. Por eso es que la ley no perfeccionó a nadie y tuvo que haber cambio de ley, porque al ella no perfeccionar a nadie, era una ley que no servía. Entonces pasamos a un mejor pacto eterno. ¿Por qué eterno? Porque siempre estuvo, solo que esa ley del Sinaí fue añadida. ¿Para qué? Para que se multiplicara el pecado, ¿sí? Tenemos que decirlo, y que todo fuera encerrado bajo pecado y pudiera venir el Salvador de todos, ¿sí? Porque no podía haber ningún justo antes de la cruz, ¿sí? Porque si no, Jesucristo no podía justificarnos en la resurrección. Si había un justo, había que buscar ese justo y seguirlo porque era justo. Pero como no hubo ningún justo hasta antes de la cruz, entonces vino el justo, Jesucristo, se hizo un cuerpo, cumplió la ley, los profetas y los salmos, cumplió esa palabra, murió y resucitó, activó un nuevo pacto y vino y le reveló ese pacto a un apóstol, ¿sí? Llamado Pablo de Tarso o Saulo de Tarso. No es que, ¿por qué aparece Saulo? ¿Por qué luego Pablo? Porque en hebreo es Saulo y en griego o latín es Pablo, ¿sí? O sea, pero es el mismo nombre. Y como le dije en el principio, no estamos conociendo a ese hombre según la carne, sino al Espíritu que comenzó a habitar en él y comenzó a enseñar y comenzó a corregir y comenzó a abrir los ojos del entendimiento, y escribió esas cartas y ahí encerró, lo tapó con un poquito de carne, de circuncisión, de algunas obras, de aquí esto, pero dentro de todo eso, que donde pudo esconder el misterio, el ojo de la mente de Cristo que se activó en este tiempo para poder hablar esos misterios, que es el otro que edifica encima. ¿Y a quién edifica? Al pueblo que se le llamaba que no era la amada, fue amada, ¿sí? Mire, casualmente, mire esto. Cuando Pablo es alumbrado en ese camino a Damasco, que quedó ciego, dice que después de esos 3 días que recuperó la visión, vino Ananías, oró por él. Él no corrió para donde Pedro, ni Santiago, ni Judas, ni Juan. Él no fue para allá. Por eso dice, yo no consulté con carne ni sangre. ¿Sabe para dónde se fue? Para Asia, donde estaba el monte Sinaí, ¿sí? Donde al pueblo de Israel se le dijo que los gentiles no eran pueblo de Dios. ¿Sí ve? Y fueron y llevaron a Pablo allá, y allá se le reveló que los gentiles ahora son el pueblo de Dios. Porque en Abraham, antes de la cruz, Abraham antes de la circuncisión había recibido por fe creer en Jesucristo. Y luego se circuncidó para ser padre de gentiles y ser padre de judíos. ¿Sí ve? Entonces, a Moisés se le dan las tablas en el monte Sinaí, en Asia. El monte Sinaí queda en Asia. Y Pablo, en vez de consultar y correr para Jerusalén para que le impongan manos y que le den circuncisión, él agarró y el Espíritu lo lleva a Asia. ¿Sí? En el lugar donde al pueblo gentil se le había dicho a Moisés que no era pueblo de Dios, fueron a decirle a Pablo que son el pueblo de Dios y la amada, que yo ya no llamaba amada, pero ahora lo llamaré amada. O sea, y por eso dice Jesucristo mismo, dice, yo glorificaré tu nombre, ahí no dice en los judíos, sino en los gentiles. ¿Sí ve? O sea, Él se va a glorificar en todo aquel, primero en todo aquel que no nació siendo terrenalmente judío. ¿Por qué? Porque allá niegan que Jesucristo es el Mesías, lo niegan rotundamente. Y los que lo aceptan, por ahí hay algunas raíces hebreas que le llaman, aceptan que Jesús es el Mesías, pero con judaísmo. Entonces han mezclado la verdad con engaño, ¿sí? Con rituales, es más, hay gente pidiendo la ciudadanía terrenal judía y nacieron por aquí en el Caribe. Entonces, por eso se expresa de esta manera, porque el pueblo gentil es el que va a aceptar estas verdades profundas del Espíritu. ¿Para qué? Para que el nombre de Dios sea establecido en gloria en cada creyente
y después pase a creer el pueblo judío, porque hasta que no digan bendito el que viene en el nombre del Señor, no van a creer. Así que dice, en parte Dios endureció al pueblo judío, en parte, ¿sí? Entonces, a todo aquel que ha endurecido, pues en parte luego le vendrá la salvación. ¿Por qué? Por causa de los padres, la promesa de los padres. Ese pueblo, aunque está ahorita en desobediencia y no ha querido creer que Jesucristo es el Mesías, Dios los provoca a celo con un pueblo que no era llamado su pueblo para que ellos crean, ¿sí? Y ahí son misterios. Lo que estoy hablando son misterios que pueden ser entendidos, porque es un mensaje que es predestinado. ¿Qué significa predestinado? Que Dios preparó el futuro tuyo para que tú lo entiendas. Sea como sea, Dios ya preparó la mente para que tú lo entiendas. ¿Por qué? Porque eso va a abrir el ojo del entendimiento. Entonces ya no van a depender de hombres, sino de la sabiduría que Cristo forma en ti. Por eso dice, del más pequeñito al más grande, yo le diré quién soy. O sea, es como si Él se estuviera diciendo, del más pequeñito al más grande, yo le voy a decir a todos que yo soy en ellos. Porque todos somos Él. Recuerde que el que está en Cristo es Cristo. Y si tú estás en Él, pues eres un solo espíritu con Él. Vamos a un corte comercial y retornamos. Bueno, continuamos aquí en este último segmento. Agradecido de Dios primeramente por usted, porque está ahí, porque nos permite a través de esta plataforma televisiva poder llegar a donde Él tenga bien llevar su mensaje. El mensaje que se encuentra después de la resurrección, ¿sí? Porque como lo dijimos en el segmento anterior, en Lucas, Jesucristo le revela a los discípulos que eran duros de servir, o sea, duros de entender. Les decía, ¿por qué son tan necios y no entienden que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley, en los profetas y en los salmos? O sea, caminar en ignorancia después de que esa palabra se confirma con su resurrección es decisión de cada quien. Entonces, se cumplió todo el antiguo pacto en Cristo, en Jesús, murió y resucitó el otro. Pablo dice así, dice, sabiendo esto, que ya hemos muerto en el cuerpo de Cristo Jesús para resucitar, para que seamos del otro, el que resucitó de los muertos. ¿Sí? ¿Por qué dice él el otro? Porque resulta que Jesús en los días de su carne, antes de la cruz, no tenía la gloria de ser Dios, porque él se despojó en el trono y se metió en un cuerpo semejante de pecado. ¿Sí? Logró hacer una formación y logró hacer señales, prodigios, milagros, ¿sí? Pero siempre era propenso a situaciones. Por eso vimos que lo estorbaban para matarlo, lo perseguían para lastimarle, para crucificarle antes de tiempo, para muchas cosas que él tuvo oposición por parte de la religión, el judaísmo. Pero entonces muere, resucita y ora y dice, Señor, devuélveme la gloria que yo tuve antes de la fundación del mundo. ¿Cuál era esa gloria? Revelarle que Él mismo era Dios. ¿Sí ve? Y Dios pues no tiene enemigos, no tiene problemas, Él reina y todo lo que ha querido hacer lo hace. ¿Sí ve? Entonces en esa gloria que Él recupera, restituye, toma otra vez ese señorío, a esa altura de ser Dios sobre todas las cosas, y viene y se le revela al apóstol Pablo, le dice, mira, vamos a predicar esto te va a traer problemas, muerte. ¿Por qué? Porque yo les dije a ellos que no iban a soportar todo lo que tenía que decirle, y contigo diciéndoles esto, pues tampoco lo van a soportar. Entonces esto te escogí para que sufrieras por mi nombre. Y vas a aprender, ¿por qué? Porque me imagino que fue una manera de retribuir que él perseguía a los primeros creyentes, los apresaba, los asesinaba y los golpeaba y los hacía blasfemar del nombre de Jesús. Entonces le dice todo esto, mira, y Pablo dice, bueno, algo vio en mí que le sirve. Entonces Jesús se mete en Pablo, ¿sí? Se revela las cosas y comienza a orar, comienza a ejercer. Dice Pablo, yo sufro los dolores que a Cristo le faltó padecer. ¿Por qué? Porque Cristo se metió en él. ¿Sí?
Cristo se metió en él, entonces él prestaba su cuerpo para que Cristo obrara. Al decir, ¿cómo entendemos esto? Al decir él, ya no vivo yo, ¿sí? Sino es Cristo el que hace todo. Entonces ahí entendemos cosas que no se habían hablado, o sea, o no se entendían, o tú no habías oído, y comenzamos a distinguir que todo es un proceso de reconciliación en el conocimiento pleno, porque espiritualmente siempre hemos estado reconciliados. ¿Sí? Lo que no estaba reconciliado de Dios era la mente o el alma, ¿sí? El pensamiento, que era aparte de Dios, a espaldas de Dios, y todo lo que hacía lo hacía en error. Pero ahora ya, gracias a la mente de Cristo, que se activa en este tiempo también, porque ella dejó de operar cuando Pablo fue dado a muerte, comienza a operar en este tiempo, porque es el tiempo, ¿sí?, de reconocer que seremos edificados en Cristo, por la mente de Cristo, por la predicación de Jesucristo, que es ese evangelio que le digo que le fue entregado al apóstol Pablo en el tercer cielo o paraíso, donde llegó hablando palabras que a hombre no les dado a hablar. Entonces él cambió su humanidad y pasó a ser celestial, porque llegó hablando como Dios habla. Entonces Dios se hizo uno con Dios y comenzó a hablar Dios por él, y él solo prestó su cuerpo, ¿sí?, que luego se convierte en el cuerpo de Cristo, porque dice, nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces todas estas maravillas nos las revela el misterio del Espíritu Santo. Esto no lo va a enseñar una universidad teológica, no lo va a enseñar un discipulado en una sinagoga de Moisés o una sinagoga de Satanás, porque no se le puede llamar iglesia. La iglesia es la que es edificada por el Espíritu Santo, no por hombres ni por ciencias que el hombre inventó para sustituir la revelación del Espíritu. Entonces, ¿por qué le digo yo sinagogas de Satanás? Porque tienen la mente de... ¿por qué le digo sinagogas de Moisés? Porque tienen la mente de Moisés y todavía no se han convertido a Cristo. ¿Por qué le digo sinagogas de Satanás? Porque para ellos Satanás sigue vivo, pero para el Espíritu que hemos recibido, que proviene de Dios, que es el Espíritu de la gracia de Dios, en la cruz lo destruyó, conforme a lo que dice Hebreos 2:14, destruyó los demonios, dice que los exhibió públicamente y los despojó, los venció y prácticamente los destruyó, que es aniquilar para siempre y sin memoria. También dice que las enfermedades se las llevó, no es que él resucitó y trajo enfermedades nuevas, no, se las llevó, y todo el acta de los preceptos que estaba en contra de nosotros, como maldiciones, enfermedades, condenación, culpa, todas esas cosas las destruyó a través del sacrificio perfecto en la cruz. Entonces, ¿de qué se trata esto? De poder alumbrar el entendimiento, que la gente salga de esa mezcla de ley y gracia, de esa sombra llamada circuncisión, o la mente inicua, o el hombre de pecado, que siempre dice que la cruz no perdonó a nadie y que siguen en pecado, y el hijo de perdición, que hace que todos caigan de la gloria de Cristo. Entonces esas son las enseñanzas que dieron 8 cartas añadidas después de que Pablo fue quitado. Él dice, aparecerán lobos rapaces. Esos lobos rapaces escribían a las iglesias que Pablo había levantado, y esos lobos rapaces pusieron vigencia del pecado, de Satanás, de las maldiciones, de todo eso, y eso fue lo que recibió la iglesia que cayó de Cristo. Estas 8 cartas, vuelvo y lo repito, son añadidas, son judaizantes, no las reveló la mente de Cristo en gloria. No fueron inspiradas por el Espíritu Santo en la resurrección, sino fueron añadidas, y son estas: primera de Pedro, segunda de Pedro, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, Judas, Santiago y Apocalipsis. Apocalipsis se le envió un ángel. El apóstol Pablo dice que si a un ángel predicara un evangelio diferente, sea anatema, o sea, va a decir palabras de maldición, ¿sí? Por ejemplo, se muestra la iglesia en obras, se muestra la iglesia sin vencer, se muestra la iglesia con Satanás sentado en la mente del creyente, cosas que invalidan el sacrificio perfecto en la cruz. Entonces se le envió fue un ángel de confusión ahí a Pasmos, a Juan, y Juan no tenía clara la identidad que tenemos, siendo Jesús en sí mismo resucitado en gloria, lo cual sí nos da el evangelio del apóstol Pablo, que nos dice que ya no vivimos nosotros,
que fuimos hechos perfectos con un solo sacrificio, que somos hijos de Dios, que tenemos la mente de Cristo, somos el cuerpo de Cristo, tenemos la sangre de Cristo, los huesos de Cristo, o sea, prácticamente somos el mismo. Así que les envío un saludo fraternal a todos donde Dios quiera llevar esta señal de esta grabación, de esta programación, y deseándoles lo mejor porque somos bendecidos con toda bendición. Y bueno, hasta la próxima, que el Espíritu nos vuelva a reunir.